Entonces, no sé por cuál de esas cosas usted esté pasando en este momento, pero créame lo que todas esas cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque dentro del propósito de Dios está formarnos a la imagen del Hijo, y dice Romanos 8:29 por acá, porque a los que antes conoció, y aquí no estamos hablando de la predestinación, porque es que este pasaje pues es muy dado a los calvinistas, ¿no? Entonces, que Dios nos escogió que antes de la fundación del mundo, unos para ser salvos, otros para ser condenados, pero no está refiriéndose a eso, porque cuando tú leas todo el pasaje te darás cuenta de que se está refiriendo a los que predestinó en Cristo. O sea, usted está predestinado, pero en Cristo. Los que van a creer en el Hijo de Dios, los que van a creer en la cruz del Calvario, los que van a creer, así, ahí es donde estamos predestinados. Entonces, Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? Entonces, ¿cuál propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Hacernos conforme a la imagen del Hijo. Y de repente a veces pasamos por algunas situaciones. Señor, esto está muy duro, pero el Señor dice, falta otro poquito. Falta otro poquito. Señor, esto está como complicado, sí, pero falta otro poquito, porque el propósito real de Dios con sus hijos, los que aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, su propósito es formarnos a la imagen del Hijo. Entonces, tenga en cuenta eso, que usted sí tiene un modelo. ¿Cuál es el modelo? Jesucristo como hijo, no como Dios, porque eso será inalcanzable, pero sí como hijo. Ese es el modelo, ese es el patrón. Así es que Dios nos quiere formar a esa imagen. Y entonces por eso el Señor nos dice, bueno, tenemos que mirar su carácter. Entonces, entre más lo observemos a Él, más nos pareceremos a Él. ¿Por qué? Así lo dice 2 Corintios 3:18, porque tú y yo nos pareceremos a lo que más admiramos. Entonces empezamos a admirar, empezamos a observarlo, más nos pareceremos a Él. Y como dice el apóstol Pablo, y le voy a leer aquí literalmente, en 2 Corintios 3:18, que creo que de ahí fue donde sacaron la frase de gloria en gloria. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes son esos todos? Bueno, esos todos están limitados a los que creen, porque no todos van a creer, como todos no van a amar al Señor. Sabemos que los que aman, no todos aman al Señor de la misma manera. Que no nos pase lo del apóstol Pedro, que el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice que sí, 3 veces le respondió que sí, pero eso es, y en el texto original, ¿qué significa eso? En el texto original el Señor le pregunta a Pedro con una palabra, agapao. Agapao viene de ágape y de mucho. O sea, Pedro, tú me amas mucho, mucho, muchísimo, decimos los latinos, muchísimo, muchísimo. Y Pedro le responde con otra palabra, fileo. Fileo es amor filial de Filadelfia. Entonces, es como decirle, Señor, yo te quiero como un amigo. Entonces, ¿acaso el Señor quiere que nosotros lo querramos como un amigo? Pues en parte es nuestro amigo, pero ¿acaso ese es el amor que el Señor espera de nosotros? No, Pedro, agapao, Pedro fileo, o sea, Pedro, me amas, te quiero como un amigo, Señor. Entonces, por eso sabemos que los que aman a Dios, entonces no sé qué tanto ames a Dios y estés dispuesto a que Dios, el Dios de propósitos, ese Dios de propósitos te forme a la imagen del Hijo. Entonces, todas las cosas, no sé por qué cosas esté pasando, pero si a usted me pregunta a mí que si yo quiero sufrir, por supuesto que yo no quiero sufrir. Hermano, uy, esto es muy feo, sufrir, es doloroso.
Y a nosotros no nos pasa como los estoicos, que en su filosofía ellos es normal que se sufra, es normal que tengamos, es normal que en la vida todo esto es normal. No, no, nosotros nos duele, a mí me duele. Y si me pregunta a mí, ¿usted quiere sufrir? Yo le digo, no, yo no quiero sufrir. Pero el día que el Señor me ponga a sufrir, me dará su gracia para soportar. Entonces, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Las buenas, las malas. Entonces, dice el apóstol Pablo, aquí en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, ¿cuáles todos? Pues los que creemos en el Señor. Todos no creen ni aman al Señor, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esto, ¿qué es ese espejo? Ese espejo pues es la palabra de Dios, la bendita palabra del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, tú te terminarás pareciendo lo que más admiras. ¿A quién más admiras en este momento? Uy, el presidente Trump, el presidente tal, el presidente no sé qué. Tú te terminarás pareciendo lo que más admiras. Por eso es que en Colombia hay personas y hasta cristianos que se volvieron nazis sin saber que son nazis, porque uno termina pareciéndose a lo que más admira. Y lo que más debemos admirar nosotros en esta tierra es al Señor Jesús. Él es nuestra imagen, Él es nuestro modelo, Él es todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, formarnos a la imagen del Hijo. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, nuevo nacimiento, el poder de la palabra. Y este texto que va a estar su contexto, que sería Juan 3:21, va hasta la cruz del Calvario. Entonces el Señor, la gente estuvo enferma, el Señor lo sanó, la gente estuvo enferma, le levantó un profeta, el Señor renegó de Dios. Entonces el apóstol Juan, dentro del contexto del nuevo nacimiento, les levanta la cruz del Calvario para que lo miremos. Entonces por eso es que Juan, el texto del nuevo nacimiento va hasta Juan 3:21. Hay que mirar al Calvario, hasta allá hay que mirarlo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Formarnos a la imagen del Hijo. Señor, esto duele mucho, pero el Señor nos dice, falta otro poquito. Esto duele mucho, Señor, pero falta otro poquito. Falta otro poquito. No sé cuánto falte, pero la verdad es que el Señor quiere que nosotros tengamos gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es las virtudes de mirar a cara descubierta como por un espejo al Señor, y terminaremos pareciéndonos a lo que más admiramos. Por eso hay gente que todavía admira a ciertos personajes y se parece a esos personajes, pero nosotros tenemos que mirar al Señor. ¿Dónde lo vamos a mirar? En su palabra. Por supuesto, este es el espejo. Aquí es donde nosotros podemos mirar a cara descubierta. Entonces, Dios sí tiene un propósito con el ser humano, porque para eso lo creó. El problema está en que el ser humano a veces, cuando se convierte al Señor, no sabe qué hacer con todo lo que trae encima. Entonces, ahí es donde yo los animo, mis hermanos queridos que están aquí en esta mañana, y voy a hablar un poquito de la doctrina de la conversión. ¿Qué es la conversión? Usted no se ha dado cuenta de que a veces cuando uno comete errores, los demás cristianos incluso, porque las personas que no conocen a Cristo no pueden decir eso, porque ellos no saben ni qué es arrepentimiento. Ellos el arrepentimiento lo relacionan con un remordimiento, pero eso no es arrepentimiento. No saben qué es conversión. Entonces, la conversión está relacionada con un cambio de actitud. Entonces, cuando nosotros tenemos malas actitudes o malas conductas, esa persona no se ha convertido. Esa persona le falta un pelo para la moña, como dicen coloquialmente aquí en Colombia. A esa persona le falta un pelo para la moña.
Sí, usted no ha escuchado esas frases. Entonces, bueno, esas frases le falta convertirse, pero la conversión es producto de un genuino arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, la palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, porque la palabra original viene de la palabra mente. Entonces, es un cambio de mentalidad. Si usted tiene un cambio de mentalidad, lógico que va a tener un cambio de actitud en su vida. Entonces, ¿qué es lo que más nos cuesta a los seres humanos? Resetear eso que traemos para meterle nueva información, quitar todo ese sistema de pensamiento ateo, mundano, anti Dios y meter el sistema de pensamiento de la palabra de Dios. Es lo que más nos cuesta. Es lo que más nos cuesta. Las viejas mañas, como decimos por ahí, el viejo hombre, porque el Señor en su palabra nos enseña que ni siquiera es el diablo, es el viejo hombre, el que duerme con usted, el que va a culto con usted, el que ora con usted. Ese es el problema. Y el mismo Señor en Marcos 7 nos enseña que de donde es la fábrica de males es el corazón. La fábrica de las guerras, los adulterios, las fornicaciones, todo es el corazón. Entonces, nosotros cuando llegamos al Señor, no podemos tomarnos las cosas superficialmente. No, señores, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no podremos vivir para Dios. Sencillamente, si las tomamos superficialmente, no podremos vivir para Dios. Y solo aquellos que profundamente leen la Biblia, la investigan, deciden vivir para Dios, podrán tener cambios y comportamientos fundamentales. Ve, hermano, una de las cosas que yo noto y que a través de todos estos años de ministerio me he dado cuenta es el problema de las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros después de la caída quedamos en que no vamos a ser felices. No vamos a ser felices. Párese usted donde se pare y contradígame lo que me quiera contradecir, pero no vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque es que caímos. Llegó el pecado abundó a la gente. Entonces caímos. ¿Qué nos dejó Dios? La cualidad de sobrevivir, eso sí. Por eso en la psicología se habla de resiliencia. Que el hombre tiene la capacidad de levantarse y todo. Y está muy bien, eso no es pecaminoso, eso suena bonito. Pero la felicidad, entonces la gente busca la felicidad por aquí y por allá. Entonces, como no quedamos con la capacidad de ser felices, tenemos que buscar la felicidad. Entonces, el problema es dónde la buscamos, dónde estamos buscando la felicidad. Entonces, la gente en esa búsqueda de la felicidad, bueno, la gente, porque yo me incluyo ahí también, en esa búsqueda de la felicidad nosotros nos ubicamos mal. Entonces, algunos la buscábamos en las drogas, otros la buscábamos en el sexo, otros, fíjese qué le pasó a Salomón cuando se descarrió. Él creyó que la felicidad era tener mucho sexo y tuvo 1000 mujeres. Él creyó que la felicidad estaba en el dinero. ¿Qué hombre más rico que Salomón? Él creyó que la felicidad estaba en realizarse como constructor, como profesional, con el trabajo. Él creyó que la felicidad estaba en la fama y ninguna de esas partes. Tenía un vacío porque la felicidad no está ahí. ¿Y qué tiene que decir Salomón al final de su libro en Eclesiastés? El todo del hombre es Dios. Entonces, el hombre no va a ser feliz. Tiene que buscar la felicidad. El problema es dónde la va a buscar. ¿Dónde la está buscando la felicidad? En las drogas, en el alcohol, la fama, el poder, las mujeres, el sexo. No solamente los hombres, sino las mujeres también, porque ahora también se habla de la promiscuidad femenina. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Que el alcohol, que la parranda, que el baile. Ahí está la felicidad. No, después de que tú practicas todas esas cosas, queda un vacío peor. Entonces la felicidad hay que buscarla. La cuestión aquí es dónde la buscamos. Dios quiere que la busques en Cristo Jesús. Entonces quedamos condicionados a buscar la felicidad única y exclusivamente en Cristo Jesús. Él fue el que creó todos los placeres de la vida. Y si Cristo no te llena más que cualquier otro placer, tienes o tenemos un grave problema todavía.
un gravísimo problema. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que Dios quiere que nosotros descubramos sabiamente y que sepamos, descubramos. ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues en la Biblia. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la predicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo las cosas diligentemente, estudiando su palabra, estudiándola sabiamente. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo descubramos sabiamente, que sepamos dónde ubicar nuestros deseos. Y yo tengo estos deseos, pero la Biblia me dice dónde ubicarlos. La palabra, tengo estos planes. La Biblia me enseña dónde voy a ubicar mis planes, el propósito de Dios. Yo tengo esta manera de actuar. Dios me dice cómo tengo que o más bien manejar mis acciones humanas. Y todo eso, la palabra de Dios me enseña a manejar todo eso dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo vivamos confundidos, que vivamos desconcertados. ¿Por qué, hermano querido? Porque Él no ha escondido su voluntad. Su voluntad está aquí, aquí. La cuestión, hermano querido, es que hoy ya nadie ni siquiera compra la Biblia. No el celular, mentiras, no nos metamos en mentiras. Nadie busca la Biblia en el celular. Buscamos es las redes sociales. Nadie. La Biblia. Aquí está todo. Ya nadie quiere llevar la Biblia a la iglesia. En estos días un hermano me estaba aterrado. Dijo, hermano, estoy aterrado. Fui a una congregación de 600 personas y si 20 tenían la Biblia, era mucho. Una iglesia muy bonita, todo excelente. Y puede ser que tengamos hasta edificios bonitos, pero esta, ¿dónde queda? A nosotros nos duele gastar 150,000, 100,000, 200,000 en una Biblia, pero en cualquier otra bobada nos gastamos esa plata. Entonces, Dios no quiere que tú y yo vivamos confundidos, desconcertados. ¿Por qué? Porque Él no ha escondido su voluntad. Él la tiene revelada. Tú no vas a andar a tientas. La palabra de Dios es la voluntad revelada de Dios. La gente le gusta escuchar todos esos teólogos de la prosperidad. Esto, que lo otro, que saca el tigre, que esto, que lo otro, que el yo. Y hasta la psicología humanista se ha subido a los púlpitos. No, es que tú no te amas lo suficiente, por eso tienes baja autoestima. La palabra me enseña otra cosa, que yo me amo tanto que por eso es que no busco a Dios. O sea, me identifico tanto conmigo mismo que se me olvida buscar a Dios. Entonces, Él ha revelado en su palabra lo que nosotros necesitamos saber. ¿Para qué? Para que vivamos sabiamente. Para que tú seas feliz. La felicidad no es la ausencia de los problemas. La felicidad no es que tú tengas una sonrisa de oreja a oreja todo el día. No, a veces yo me levanto amargado y me aguanta para todo el día. Pero yo tengo la confianza de que yo descanso en Cristo. Que tú descansas en Cristo, que oras a Él, ahí vas a descansar, ahí vas a estar, ahí continuamente todo lo que tú haces en la vida, en el día lo vas a relacionar con el Señor. Dios tiene una revelación, no, es fácil de entender, no es fácil de entender, pero Dios sí ha provisto personas, ha provisto pastores capacitados, con un llamado, porque los pastores tenemos un llamado, sí, sin duda, donde el Señor no nos llama, hermano. Hay momentos en que uno desea tirar la toalla y Dios los ha llamado de manera sobrenatural, con la ayuda de su Espíritu. Le va a dar algunas capacidades para que enseñe a las personas, a la iglesia. Esos pastores adquieren una habilidad porque Dios se la ha puesto ahí de comprender, de interpretar la palabra de Dios y lo que Él ha querido revelar. El problema es dónde vas a ir. Porque si te vas para una iglesia donde predican la teología de la prosperidad, vas a estar más confundido y peor que nunca. Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, y muy conocido por todos. Efesios 4:11. Entonces Dios dice la palabra, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Dice aquí la palabra del Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Bueno, Dios llamó a unos para que fueran apóstoles. En este tiempo hay una similitud de algunos maestros de la iglesia a los apóstoles, pero ya no son apóstoles, porque el único requisito para ser apóstol era que hubiera estado presente en el Señor. Pero Pablo, es que a Pablo se le apareció, ¿se acuerda que dice, se me apareció como un abortivo? Bueno, se le apareció en persona. A otros profetas, a otros evangelistas, o sea, las capacidades que Dios da a algunos hombres de manera sobrenatural a través de su espíritu. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar tiene o se relaciona más o menos con el famoso sobandero del pasado. Hoy se le llama, se me olvida el nombre. ¿Cómo es el que sale? Fisioterapeuta, el que hace esos procesos de recuperación y todo eso. Fisioterapeuta. Es más o menos la palabra perfeccionar viene por ahí. A los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues todos los bautizados en el nombre del Señor, lavados con la sangre de Cristo, perfeccionados y están ahí en el cuerpo de Cristo. Para la obra del ministerio. La palabra ministerio no es para ser más pastores. Uno se queda aterrado que algunas denominaciones, casi que toda la congregación son pastores. No, eso no es así. Esa palabra ministerio viene de la palabra diaconía, que significa servidor. De ahí la palabra diácono. Todos los que sirven en la iglesia son diáconos. Simplemente que se escogen 7, 5, 6 para que estén en la junta local, pero todos, el que ayuda a hacer el aseo es diácono. El que ayuda en el ahí de Ujier es diácono. Cualquier persona que sirva en la iglesia es un diácono. Simplemente que de todos los diáconos se escogen unos para que estén en la junta local. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos, dice aquí Efesios 13, para que hasta que todos quienes, vuelvo otra vez a la condición, todos los que creen y los que quieran meterse en este cuento. No, porque todos no van a hacer lo mismo. Sí, por eso hay cristianos que todavía uno dice no se han convertido. No se han convertido. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es eso de llegar a la unidad de la fe? Hacia dos cosas apunta esta frase. Una es que todos lleguemos al conocimiento de toda la doctrina bíblica de la Biblia. Valga la redundancia. Toda la doctrina bíblica de la Biblia. Y también apunta a mi depósito de confianza en el que murió en la cruz del Calvario por mí, por mi vida, por mí. A ese apunta. Entonces, ¿por qué hacia las dos cosas que están relacionadas, por supuesto? ¿Por qué hacia las dos cosas? Porque resulta de que la una va de la mano de la otra. Usted no puede tener, yo no puedo tener mi fe en Cristo, aferrarme, arraigarme, como dice el apóstol Pablo, sobre edificarme en Cristo en un vacío doctrinal. Por eso la unidad de la fe se relaciona con tener el conocimiento de la palabra y también con mi depósito en la confianza del único que me ha traído hasta aquí en esta salvación. La una va de la mano de la otra. Por eso encajan las dos. ¿Por qué? Porque mi fe en Cristo no está fundada en un vacío doctrinal. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice el apóstol Pablo, a un varón perfecto. Vuelve a aparecer el modelo, el propósito de Dios en nuestras vidas, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde tengo que crecer? Hasta la plenitud, hasta la estatura de Cristo. Me voy midiendo, hasta allá voy creciendo. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no sean niños fluctuantes.
llevados por cualquier viento de doctrina. Y de repente el apóstol Pablo, son especulaciones mías, por supuesto, el apóstol Pablo esté relacionando flotando o llevado por doquier, por cualquier viento, quizá lo esté relacionando con lo que le pasó a él allá cuando naufragó, cuando iba hacia la isla de Malta. Ya ¿se acuerdan? Que el barco se desbordó, se explotó, se dañó y todos quieren que ya no seamos así, cristianos inmaduros llevados por cualquier persona de un lugar a otro y terminemos por allá de náufragos, etcétera. Entonces, para eso Dios constituyó a unos hombres para que yo pueda crecer. Estamos hablando un poquito de la conversión. La conversión es un cambio de actitud, pero ese cambio de actitud se debe ¿a qué? Pues a un cambio de pensamiento. ¿Dónde empieza este cambio de pensamiento y de actitudes? Empieza en el nuevo nacimiento. Ahí. La responsabilidad mía, ¿cuál es? Comprender la verdad. Y no solamente comprenderla, sino practicarla. Y no solamente practicarla, sino luego enseñarla. Y no solamente enseñarla, sino también defenderla. Hay gente que defiende conceptos particulares, personales, y que aunque son amorales, de todos modos le pueden dañar la conciencia a cualquier persona. Entonces, si nosotros tenemos el método correcto para dirigir nuestras palabras, que debe ser el método bíblico, para dirigir mis acciones, todo lo que yo hago tiene que estar fundado en el método bíblico, no en lo que yo piense. No conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque si yo lo hago a mi manera, será mi método personal. Y quizás yo lo haga bajo mis percepciones, bajo mis ideas, bajo mis erróneas interpretaciones. Y si yo lo hago de esa manera, pues entonces como cristiano estoy fracasado. No, yo tengo que buscar el método correcto, y el método correcto pues es la Biblia, la palabra. Entonces, eso es como cuando me ponen a mí en una bandeja una cantidad de alimentos y me dicen, escoja. Me contaba un señor en estos días que estaba en un restaurante, me dijo, vea, porque allá uno escoge lo que quiere comer. El almuerzo, pues escoja tantas cosas y en eso se conforma el almuerzo. Entonces me decía un señor, yo visité con mis hijos Nueva York y hay un lugar en Nueva York, dice él, que uno paga $20 y entra y se come lo que quiera. Es más, puede estarse todo el día en ese lugar y comérselo. Dijo, eso es inmenso ese lugar. Hacen cola la gente. $20 y come lo que quiera. Lo único que no puede sacar nada. Entonces, escoja. Claro, uno escoge. Y si uno no tiene conocimiento de nutrición, no sabe qué características tienen los alimentos, pero a mí me gustan, yo escojo lo que más me gusta, pero ¿cómo sé que esa es la decisión más correcta? Si no sé nada de los alimentos, pues yo voy a tener problemas con mi alimentación, y lo mismo pasa con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que desarrollar cuál es el método para conocer el propósito que Dios tiene para crearnos, para que permanezcamos en este mundo, para que estemos aquí. ¿Sencillo? No es tan sencillo. Decirlo aquí de pronto suena sencillo, pero no es sencillo. ¿Imposible? Ahí sí, quiero decirle que tampoco será imposible. Dios te ha dado unos dones, a nosotros los pastores nos dio el don de ser pastor. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollarlo. ¿Qué método tenemos que buscar? Pues el bíblico. Así de sencillo, para poder desarrollar. Pues, si yo lo hago de manera particular y personal, por eso usted encontrará libros que dicen 7 pasos para recibir el Espíritu Santo, tantos pasos para no sé qué, tantos. Nos evitaríamos tantas cosas si yo voy al método de la Biblia. Dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos pasan por la cabeza, pero el consejo del Señor es el que permanece. Y Dios sabe que nosotros tenemos muchos planes, pero Él dice, añado unos planes con un propósito definido.
¿Cuál es el propósito? No que tengas tanta plata. Ojalá si Dios te da plata, bendito sea el Señor. Si te da éxito, bendito sea el Señor. Si te da fama, bendito sea el Señor. Pero el método o el propósito de Dios para su vida, para mi vida, es formarnos a la imagen del Hijo. Entonces, tenemos el deber de descubrirlo, de descubrir los planes del Señor. Tenemos que investigar, tenemos que entenderlos, tenemos que comprenderlos culto tras culto, programa tras programa, predicación tras predicación, lectura tras lectura, año tras año. Y Dios sí nos exige que nos involucremos profundamente en la revelación de la palabra. Sí, porque hoy día, hermano, que hay tanta superficialidad. ¿Para qué? Para que podamos comprender cuáles son los verdaderos planes soberanos de Dios. Dios nos ordena que no nademos en la orillita. Dios nos ordena que nos metamos en las aguas profundas. ¿Cuáles aguas profundas? Las del conocimiento bíblico. Por allá creo que en Cartagena, en San Andrés, los que han tenido la oportunidad de ir, dicen que hay como un acuario. Entonces, pero la persona no se puede meter sola porque no tiene la experiencia de cómo manejar el oxígeno, incluso el mismo traje del buzo. Entonces, como las personas que no tienen experiencia y no quieren pagar el precio, pues nadan en la orillita. Pero los que quieren ver esas maravillas alquilan el traje de buzo, el oxígeno y van con un experto y se meten a lo profundo. Hay gente que todavía tiene preguntas y tienen tantos años en el evangelio. ¿Puedo ir al cine? ¿Puedo poner el árbol de Navidad? Entre muchas otras. Y cuando nosotros hacemos alguna especie de preguntas así como muy superficiales, también quiere decir eso, que estamos nadando apenas en orillita. Otros cristianos han aprendido a ir a la iglesia, hemos aprendido a orar bien, hemos aprendido a cantar bien, pero todavía nos cuesta vivir para Dios. Todavía hay conductas erróneas que nos cuesta. Entonces, hay esposas, hay esposos que maltratan a sus cónyuges. Yo les pregunto, ¿usted maltrataría a su jefe de la misma manera? Es más, si aparece un policía, ¿tú le dirías lo mismo a ese policía? Etcétera, etcétera. Por decir tantas cosas. Ninguna persona cristiana que crea en el evangelio verdadero podrá vivir superficialmente. Entonces, todavía tenemos problemas con nuestras conductas y nos cuesta vivir para Dios en muchas cosas. Hay cosas que hacemos ocultos que no lo haríamos en público, ¿cierto? Porque nos cuesta todavía. A veces tenemos que poner pasos, metas, arriesgarnos, poner objetivos, avanzar con seriedad. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y no es el que te dice el COAS evangélico o al COAS que tú le pagas para que te motive y te inyecte una inyección de emociones para que tú sigas adelante. No es eso. No es eso. Tú estás, incluso salen con unas frases. Tú fuiste el primero que llegó a incubar el óvulo. Tú eres el espermatozoide que pasó. Tú eres el primero. Y suena bonito y bueno, sí, motivacional, pero eso no es bíblico. Ese no es el propósito de Dios. Saca ese tigre que hay en ti. Saca todo eso que hay en ti. No. El propósito de Dios en tu vida es formarte a la imagen del Hijo. Entonces, cuando te pregunten cuál es el modelo a seguir, Cristo Jesús como hombre. Cuando fui a la universidad, yo vi ética y me mandaron a leer un poconón de libros. Y entonces
que la ética de los epicúreos, que la ética la ética de los estoicos, que la ética de Sócrates, que la ética de Platón, que la ética... Pero ¿por qué hay tantas éticas? Porque hay muchos puntos de vista. ¿Cuál es el problema de todas esas éticas? No es que sean malas en sí mismas, ¿no? Porque son amorales. Porque la ética lo que busca es que la persona viva bien. Pero la ética se refleja en la moral de la gente. Entonces hay gente que tiene una buena ética, pero se casan dos hombres, se casan dos mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vi ética bíblica, me di cuenta de que la ética bíblica sí tiene un modelo. El modelo de nuestra ética bíblica es Cristo Jesús. Y el propósito de Dios es formarnos a la imagen del Hijo. Que tú te parezcas, que yo me parezca en Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en Él. Si permanecemos en Él, llevamos mucho fruto. Ninguna persona que quiera vivir la vida cristiana superficialmente podrá entrar en estas aguas profundas, y solo aquellos que investigan, que analizan, que deciden cambiar sus comportamientos, vamos a encajar en la voluntad de Dios y vamos a vivir la vida abundante que Dios diseñó para nosotros. Y la vida abundante no es plata, fama y poder. No. Sino que tú vas a ser feliz con el Señor y ese va a ser tu máxima felicidad. Hay gente que busca la felicidad en el sexo. Una de las cosas más lindas que ha creado Dios. No lo podemos negar. Pero si Dios todavía, que fue el que inventó la sexualidad, no llena tu vacío existencial, todavía tienes un problema. Todavía tienes un problema. Y por eso damos tumbos. Aquellos que ponen grandes metas en su vida, aprenden, bueno, hay que comprar este libro, hay que leer la palabra, hay que meternos aquí, hay que darles, hay que mirar, a veces hay que invertir. Hay que invertir en una Biblia de estudio, hay que invertir en un diccionario, hay que invertir en un programa bíblico. ¿Por qué? Porque solo los buzos experimentados sabrán usar estos equipos, conocen el mar, pueden profundizarse y ver las maravillas de toda esta creación, y solo los turistas estarán en la superficie. Y lo mismo ocurre cuando nosotros nos metemos profundamente en la revelación divina. Sabemos quién es Dios, qué exige Dios, cuáles son los propósitos de Dios. Entonces podremos comprender la voluntad de Dios y nos ajustaremos a su voluntad y a sus principios y vamos a ser felices, porque la felicidad está ahí. Ahí nosotros vamos a creer en el Señor, vamos a cumplir sus propósitos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando entendamos su revelación. Fuimos creados para darle la gloria a Él en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, sea de palabra, de obra, le damos la gloria al Señor y vamos entendiendo su voluntad en las diferentes áreas de nuestra vida para darle la gloria al Señor. ¿Sabe cuál fue el problema? Que como nosotros nos volvimos ladrones de gloria, ahí es donde está el problema. Queremos la gloria a nosotros. Usted no se ha dado cuenta que cuando nosotros conversamos, aún siendo cristianos, conversamos mucho y empezamos como a hablar de nosotros mismos, empezamos a decir hasta mentiras, hasta nos inflamos, nos crecemos. Yo, que Dios nos guarde. Dios nos guarde de inflarnos, porque la gloria en todo se la lleva el Señor. Entonces, entre más nos preparemos, más obedientes nos volveremos y más creceremos en todas las áreas de nuestra vida y mejor cumpliremos el propósito de Dios en esta existencia y nos prepararemos para la que viene. Entonces, mi hermano, si usted todavía tiene 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y se pregunta cómo disciplinar a su hijo, todavía tiene su problema serio. Todavía tiene su problema serio. Si no sabe qué reglas poner, qué debo permitir, qué no debo permitir, qué debo hacer,
¿Cómo puedo manejar mi vida en todas las áreas? Tenemos un serio problema. Pero hoy aquí estamos para poder motivar a todos los hermanos, a los amigos que nos están escuchando, que tú sí estás dentro del propósito de Dios. Te creó con un propósito. Y cuando te llamó, Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida. ¿Y cuál es el propósito? Moldearnos a la imagen del postrer Adán. El primero falló, el segundo Adán no falló. Y esa es la imagen, ese es el rótulo, ahí donde tenemos que encajar. Así que mi hermano, yo lo animo en esta mañana para que se meta en las aguas profundas del conocimiento bíblico y pueda comprender cada día mejor y pueda vivir mejor para la gloria del Señor. Dios les bendiga, la paz de Cristo para todos.